Bueno, presidente, muchas gracias por aceptar la invitación. Realmente es un honor poder estar sentada junto a usted. Muchas gracias ¿verdad? Por la invitación y un saludo muy cordial a toda la audiencia. Bueno, qué bonita su vida. Bueno, también llena de un montón de cosas complicadas, ¿no? Hijo de un expresidente de Colombia, me imagino que él fue su inspiración. Sí, yo vengo de una familia política, por el lado de mi madre, que era un gran jefe del Partido Liberal. Curiosamente, partido contrario al de mi padre, que era conservador. Fue un hombre muy María importante. Cristina era liberal. Sí, porque además eran dos hombres, como te digo, por el lado de mi padre, presidente del Partido Conservador, año 1970-1974, y posteriormente, pues lógicamente mi abuelo también, ex candidato a la presidencia, líder del Partido Liberal, un hombre que tuvo mucho peso en el Congreso de Colombia porque era un gran orador. Entonces también tenía un reconocimiento. ¿Usted sacó también esa vena de orador? Pues sí, por un lado sí, pero es que ellos eran de verdad, tanto mi padre como Arango Vélez, mi abuelo, eran hombres que en el Congreso dejaron mucha huella precisamente por eso. Perfecto. Por ser unos políticos muy importantes, muy honestos, muy transparentes, que yo creo que es lo más importante, y bueno, y pues lógicamente es una herencia que es difícil. Si uno revisa mi vida política, todos los cargos que yo ocupé fueron por elección popular. Exacto. Y nunca me nombraron, me ofrecieron, claro, me ofrecieron ser alcalde, nunca me ofrecieron ser ministro, nunca me ofrecieron ser embajador. Entonces yo fui concejal de Bogotá, electo. El primer alcalde electo de Bogotá, senador de la República por mi partido y presidente de la República electo. Posteriormente, ya después, algún día, ya de expresidente, el presidente Uribe me ofreció la embajada en Washington, que la acepté por otras razones, pero mi cargo de vida pública, los míos, todos por elección. Y ganar con un 51%, me imagino que debe ser un halago. Muy importante, porque era contra el gobierno. Claro. Era el presidente Samper. En ese momento, recuerda usted que Samper fue el que me robó a mí la presidencia, porque con el narcotráfico se unieron. Ernesto Samper Pizano se une con el cartel de Cali, me roban la presidencia. Y presidente, ¿usted ya sabía con anticipación que iba a pasar eso? ¿Estuvo preparado para ese robo? No, si hubiéramos sabido de eso, a mí me llegan unos documentos, unos cassettes. A veces yo digo que hay que explicar qué era un cassette, porque los jóvenes no saben qué es un cassette. ¿Ya quitó la carcasa de su celular del cassette? Ya quité. Pero aquí el presidente Samper, en este caso, con el cartel de Cali, pierdo yo la presidencia. Entonces todo el gobierno estaba en contra mía y yo creo que fue muy difícil, fue una campaña muy dura, pero ganamos en el año 98, precisamente al candidato de Samper y al presidente Samper. Quiero hablar de Andrés Pastrana, el periodista, mi colega. Sí. y qué duro que le tocó ser periodista, porque se metió el dedo en la llaga, sobre todo de Colombia. A ver, yo como periodista, cuando teníamos el noticiero con TV Hoy, pues claramente ahí comenzamos una lucha muy fuerte contra el narcotráfico. Y como usted sabe, pues yo estuve secuestrado por Pablo Escobar, más por periodista que por político. 6 días de secuestro, ¿verdad? Una semana completa de secuestro. Afortunadamente y gracias a Dios, tristemente, porque asesinaron al procurador general. Y en esa búsqueda es que me encuentran a mí. Yo era muy fuerte en el noticiero, pues siempre hacíamos muchas denuncias sobre temas sociales de Colombia, en la parte internacional que yo me especialicé, pero adicionalmente también en series de investigación, lo que me llevó, pues, yo hasta hace muy pocos años ser el único periodista que tenía 2 premios Rey de España. Ganamos los premios de periodismo en Bogotá, en Colombia, el Simón Bolívar, ganamos el de los colegas, el del Círculo Periodistas de Bogotá. Entonces, pues ahí tuvimos una labor importante en lo que fue el periodismo. Qué importante que es en el periodismo el tema de la investigación, de cuidar las fuentes, de prepararse. Pero ¿cómo se protegía Andrés Pastrana? Había 2 cosas. Cuidarse era muy complicado porque, lógicamente, yo tenía... A mí Pablo Escobar me amenaza de muerte en el año 82, cuando yo era periodista. Me secuestran en el año 88. Pero había aquí 2 cosas que hacer. Cuidarse uno físicamente, pero también tienes tú el de cuidar las fuentes. ¿Existía libertad de expresión en Colombia? Sí, eso siempre ha existido. Pero en Colombia lo que pasa es que uno como director es el responsable legalmente del noticiero. Okay.
Entonces, si un periodista publica una información y resulta que no es cierta, el que responde es el director. Entonces, siempre uno con los periodistas, yo siempre tuve muy buenos contactos y teníamos un grupo de periodistas excelente, y era el noticiero número 1 en la televisión colombiana. ¿Qué línea de periodismo no le gustó ejercer? No, a mí me gustaba todo, yo hacía de todo, a mí me gustaba hacer de todo. Si tenía que hacer algo de farándula, lo hacía; si tenía que hacer algo de deportes, también lo hacía, pero yo es que tenía un grupo muy bueno de periodistas. Cuando leía su historia y vi lo de su secuestro, dije, Dios mío, ¿cuáles fueron los mecanismos para guardar la calma durante esos 6 días? Me encantaría que los comparta. A ver, primero siempre tener la fe de que va a salir uno adelante, no era fácil. A mí me secuestran, a mí me esposan, me vendan los ojos en el primer momento del secuestro, cuando me sacan de mi sede política. Yo estaba aspirando, me sacan de la sede política en un operativo muy grande, me llevan a una finca cerca de Bogotá. De esa finca al día siguiente me trasladan en helicóptero a un sitio que yo no sabía dónde era, porque iba pues vendado y con las manos esposadas. ¿Le insultaban? No, el primer día yo siempre traté, por mi forma de ser, de tener un tacto respetuoso con mis secuestradores. Ellos dijeron que eran del M-19, del grupo político del hoy presidente de Colombia, que no eran del M-19, sino eran narcotraficantes. Desde un comienzo me llevan a un pueblo cerca, pues a un sitio que yo no sabía qué era, pero después fue un pueblo cerca de Medellín que se llama El Retiro, y ahí es donde me tuvieron, y ahí es donde pues estuve durante toda la semana. ¿Nunca lo maltrataron? El primer día yo tenía pues una cama, mi cuarto era un cuarto de 1x2, era muy pequeñito, 1x3. Entonces cuando yo llego allá por primera vez, siempre estuvieron, abrían la puerta, me apuntaban a mí, un hombre, cargaban el fusil, pues yo estaba acostado en mi cama, te apuntaban, lo bajaban, se iban. Por eso a veces lo que uno dice es que el secuestro es el delito, el peor delito, ¿no? Porque yo digo que tú pierdes las 2 cosas más importantes de tu vida, la libertad y tu familia. Y eso es lo que, y por eso condenamos tanto el secuestro, y por eso hemos combatido tanto el secuestro en mi país. Y tristemente otra vez tenemos desbordado en Colombia. ¿Gobernar Colombia es como gobernar en un volcán activo? Yo creo que sí. Algún día, esta es una historia, algún día un colega periodista internacionalmente me dijo: oiga, presidente Pastrana, ¿usted duerme bien o tiene pesadillas? Y yo le digo: yo duermo divinamente. ¿Por qué en Colombia las pesadillas comienzan cuando uno se despierta? Dios mío. ¿El momento más duro del secuestro o hay algún momento más de su vida que sintió miedo y sintió... No, definitivamente el secuestro, porque era pues Pablo Escobar. Yo soy el único que sobrevivió a un secuestro. ¿Qué opina de la serie de Pablo Escobar, que lo han humanizado tanto y lo han hecho tan amigable para Latinoamérica? Me parece. A ver, ahí depende cuál, porque hay tantas. Hay una, El Patrón del Mal, que es buena, es un gran actor. Pablo es un actorzazo de Escobar. Tristemente yo, por ejemplo, nunca entendí por qué nunca me llamaron de Caracol, que es el encargado de la novela, a preguntarme mi secuestro. Porque, por ejemplo, ahí mi secuestro históricamente está mal hecho, mal presentado. Posiblemente el primer secuestro político que hubo en Colombia fue mi secuestro. Y por eso es curioso con relación a la serie, que no me hubieran preguntado, porque bueno, pregúnteme cómo fue, qué pasó. Bueno, esto hoy en día ya está en un libro. Yo en mi libro dije: yo quiero presentar, cuando yo logré salir del secuestro, mi padre, yo le pido a mi padre, le digo: oye, ¿por qué no me escribe cómo viviste tú el secuestro? Entonces él me lo escribió. Cuando yo estoy secuestrado, Pablo Escobar va a visitarme. Una noche estuvimos toda la noche hablando con él, y al final Escobar me dice: tome un diario, el diario, lo que escribí, y después pues muere Escobar, y yo digo: bueno, ¿y ahora quién me cuenta a mí la otra parte de...? Entonces es cuando yo voy a la cárcel a visitar a Popeye, que fue mi secuestrador, y entonces vamos a la cárcel de Cómbita en Boyacá, y hablo con Popeye. Entonces tenía como las 3 versiones: cómo mi padre manejó el secuestro, cómo Escobar lo planificó y cómo yo lo viví. Espectacular. Y eso está escrito en mi libro. Qué interesante. ¿Cree usted que durante todo su periodo como político existió lealtad de sus más cercanos? Sí, sí. ¿Cómo se aprende deslealtades? En la política, tristemente, hay muchas deslealtades. Pero en eso yo siempre digo una cosa. Frente a la lealtad, porque yo la lealtad no la entiendo. Si algo en la vida uno tiene, las pocas cosas que uno tiene
para escoger en su vida es sus amigos. Y cuando uno escoge sus amigos, pues uno entiende también que hay deslealtades, tristemente, porque yo no las entiendo por qué, pero lógico, hay muchas deslealtades en la política, y a medida que va viviendo uno mucho más, cada vez se está viendo uno más solo, y cómo lo abandonan. Presidente, ¿cómo ve el futuro de Latinoamérica? Complicado por dos razones, porque yo creo que aquí hablamos de un populismo desbordado como el que se está viviendo hoy, pero yo creo que hay una amenaza más difícil hoy que el populismo, que se llama el narcotráfico. Y hoy diría que yo lo nombraría hoy, yo hablé del narcoterrorismo hace muchos años, hoy hablaría yo del narcopopulismo. Es como el narcotráfico ha permeado nuestras sociedades, ha permeado la política. Hoy cada vez es más difícil hacer política, los fondos, la plata, el dinero. ¿En qué lugar no está el narcotráfico? Es que es difícil. Hoy en día, no, yo lo que creo es que hoy en día es muy difícil, porque es que el narcotráfico hay que partir de la base que es el negocio más importante del mundo. Cuando el petróleo está bajo es el más importante. Cuando el petróleo está alto se convierte en el segundo. Pero es que se ha vuelto muy difícil. Es que mira, acabamos de terminar una campaña electoral. En el caso de Colombia, un presidente Petro financió por el narcotráfico su campaña, como lo denunció su hijo, no nosotros. Su hermano yendo a la cárcel a hablar con los narcos y a pedirles plata para evitar la extradición. Su hijo confesando que recibe recursos. Pero el narcotráfico aquí, como te digo yo, es que el narcotráfico está cooptando el Estado. Entonces ya el narco no solamente es cómo y de qué forma exporto droga, sino cómo ya está permeando la sociedad. En el caso de Colombia, se meten en los negocios como el de la salud, venga para acá, las loterías, venga para acá. ¿La iglesia? El de la migración hoy en día, manejada por los narcos también, el caso del Darién. Entonces están permeando todo, ¿no? En los programas alimentarios para los niños, cooptados también por paramilitares, narcos, guerrilla, quedándose con los recursos de la gente más pobre. Entonces está permeando toda la sociedad, porque para ellos el negocio hoy va más allá, que no solamente la droga, sino cómo lavar su dinero y cómo invertir ese dinero en otros sectores. Presidente, ¿se desbordó el tema del narcotráfico en Latinoamérica? Sí, está desbordado, fíjate, ¿no? Otra vez que se... Yo creo que sí. A ver, lo único que le duele a los narcos es, por sí, hay que perseguirles sus fortunas, hay que ir detrás de ellos. Caso de Colombia. Colombia, tuvimos el Plan Colombia y teníamos el Plan Colombia que lo aprobó el presidente Santos, y nosotros estamos ganando la guerra contra las drogas. Hoy la estamos perdiendo de nuevo. Y ya, yo digo que en este caso, nosotros los colombianos venimos del futuro. Nosotros ya vivimos lo que está pasando en México, miren lo que está pasando en Ecuador. Un candidato presidencial muerto en una plena campaña. Como alcalde me tocó enterrar 3 candidatos presidenciales. Qué terrible. ¿No? Entonces fíjate que esto ya lo hemos vivido, y ya que hay mucho intercambio de experiencias, entonces ya lo estamos viendo. A mí me preocupa el Ecuador, porque el Ecuador se lo tomaron y está tomado, y esto viene lógicamente de Nariño, Putumayo, de todo este tema con los puertos ecuatorianos, y lo que estamos viendo viene. Realmente es una pena. El Ecuador vive momentos de mucha tensión actualmente. Y mucha dificultad, que ya lo vivimos nosotros en Colombia. Presidente, ya para ir finalizando la entrevista, una recomendación para todos los estudiantes de comunicación social. Yo represento una universidad, y usted, con toda la experiencia que ha tenido, ¿cuál sería su recomendación? A ver, primero, mucha preparación. Aquí hay que prepararse mucho, y cada día estamos en un mundo más competitivo, informándose mucho. Hoy hay que aprender a manejar esto, que nosotros no lo teníamos, ¿no? Es que hoy la noticia es inmediata. Si usted hubiera tenido esto en algún momento de la historia de su vida, ¿qué momento le hubiera gustado registrarlo? Cuando me robaron la presidencia, porque yo tenía el documento. ¿Y qué pasó? Yo cometí un error. Cuando a mí me llegan los documentos de los que se comprobaba que la campaña de Sanperi tenía recursos del narcotráfico, yo cometí un error. Lo distribuí secretamente a los directores de todos los medios antes de la campaña. Entonces a todos los directores de medios les transmitimos para que hicieran la denuncia. Nadie lo hizo. Nadie. Si yo lo que eran los cassettes en ese momento, se lo hubiera enviado a los periodistas, no a los directores, hubieran salido a la luz pública. Porque el periodista no tapaba la noticia, los directores taparon la noticia, no fueron capaces. Si yo hubiera tenido las redes sociales en ese momento, imagínense lo que podía uno haber hecho. La denuncia más importante era evitar que la presidencia de Colombia se la robara el narcotráfico. Todas estas redes, si uno las empezara a manejar, pues
son tan útiles hoy en día para poder informar, sobre todo para transmitir, porque ya los medios pues ya pasaron, ya perdieron fuerza y hoy lo importante es lo que está. ¿Qué opinas sobre que las personas que tienen el celular y que ahora todo el mundo se cree periodista? Pero ser periodista es súper delicado. Muy delicado, sobre todo porque, a ver, ¿qué está pasando? Y aquí vamos a tener que traer una reglamentación. El tema de las noticias falsas. Ajá. Eso es muy grave. Lo que estamos viendo hoy de inteligencia artificial. Es terrible. Que es terrible hoy cómo pueden acabar con una persona. El otro día tuvimos la oportunidad de hablar en un foro de expresidentes. ¿Cuánta noticia falsa hoy está saliendo? Inclusive el otro día veía que llevaban un niño en brazos en Gaza, jamás llevaba un niño en brazos mostrándolo, y resulta que era un muñeco que estaba. Entonces, todas estas noticias, entonces, ¿cómo se está falseando también? Entonces hay que ser muy cuidadoso. Y lo que yo te digo, lo más importante del periodismo es la responsabilidad, la seriedad y la investigación en las noticias que estás publicando. Saliéndome del tema completamente, primero, si Andrés Pastrana fuera un paquete turístico, ¿cómo se vendería al mundo? ¿Cómo diría? Si quiere conocer de verdad a una persona, venga con Andrés Pastrana, ¿cierto? Y yo siempre le digo a mis hijos que posiblemente la mayor herencia que uno le puede dar como padre es nadie podrá decirle a ninguno, ni a mi señora ni a mis hijos, su papá se robó un peso, su papá es un corrupto, su papá estuvo con el narcotráfico, su papá estuvo con los paramilitares, nada. Como le digo, que vuelva el mejor o el peor, pero que ellos tengan la tranquilidad que puedan caminar por las calles con la frente en alto. Uno no es bonita de oro para gustarle. Yo tengo dos palabras para usted, que lo puede incluir en su paquete turístico: confianza y adrenalina. Andrés Mucha adrenalina, confianza, adrenalina, felicidad también. Yo creo que uno, después del secuestro, es cuando uno se da cuenta, posiblemente de la experiencia de quienes hemos estado secuestrados, es que hay que vivir cada momento. Yo siempre recuerdo además una frase que me decía mi padre, que yo creo que tiene mucha validez, y él me decía siempre, es que el ser humano se pasa el 90% de la vida preocupado por cosas que nunca van a pasar. Exacto. Presidente, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Muchas gracias. Y una pregunta que ahora hacen los chicos en TikTok y que les encanta esto: ¿cuál es el contacto más importante que usted tiene en su celular? El contacto. Uy, no, ahí sí me estás pensando el contacto. El contacto más importante, yo creo que el de mi familia. Qué bonito. Me encanta. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a ustedes por vernos. En Aseguradora del Sur hemos acompañado a muchas historias, como Carlos, que aseguró su primer auto en 1990 y hasta ahora sigue asegurando los de toda su familia. O Belén, que se arriesgó a tener su propio negocio hace 33 años y su emprendimiento ha sido todo un éxito. Asegura ahora tu casa, auto, negocio o contrato con las mejores tasas del mercado. Encuentra tu seguro ideal en aseguradoradelsur.com o contáctate al 099 555 3333. Aseguradora del Sur, 33 años respaldándote.